¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Tengan ustedes buenas tardes, buenas noches, podemos decir. Son las 20-30 horas ahí recién pasaditas. Estamos muy contentos de tener este tiempo en donde ya hemos orado, ya hemos entrado a la presencia de nuestro Dios en gratitud, con nuestras peticiones y estamos felices. También te damos la bienvenida a vos, que quizás te estás conectando, estás viendo nuestras reuniones hace poco tiempo. Deseamos que Dios bendiga mucho tu vida. Y antes de meternos de lleno en lo que va a ser el mensaje de hoy, les invito a que podamos escuchar esta canción, ¿sí? Y luego vamos a comenzar a ver qué el Señor tiene preparado para nosotros. Escuchamos y vemos entonces esta canción. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo.
Bien, hemos tenido este tiempo, este apartado musical, y ahora me gustaría, hermanos, que podamos introducirnos de lleno en lo que el Señor puso en mi corazón y que obviamente quisiera compartírselo a ustedes. Pero antes vamos a tener una oración y después comenzamos con el tema de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque podemos estar juntos en comunión y sobre todas las cosas buscando conocer más de ti. Señor, queremos que hoy hables a nuestros corazones, queremos que nos enseñes, Señor, están nuestros oídos abiertos como también lo está nuestro corazón, dispuestos a escuchar y a recibir lo que vos tenés preparado para nosotros. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y lo hacemos orando en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bien, tenemos un hermoso día, ¿sí? Los ruidos de fondo, sepan disculpar de antemano si quizás se escucha algo, pero me gustaría, hermanos, que en el día de hoy podamos hablar sobre un tema particular. Cuando yo le diga el título que puse en este mensaje, quizás le llame un poco la atención. Y me gustaría que hoy podamos hablar acerca de hacernos una pregunta: ¿a qué olemos? Sí, es un tanto raro, ¿no? Es verdad, lo admito. No sé si hay dentro de los que nos están viendo aquellos que les gusta mucho el perfume, les gusta oler bien. Está lindo oler bien, ¿no? ¿Sí? Siempre alguno tiene su perfume favorito, predilecto. Hay muchos que no lo cambian. Hay otros, conocí personas que coleccionan perfumes. Tenemos infinidad de cosas. Pero el mensaje hoy no viene por ese lado, sino por hacernos la pregunta que luego vamos a responderla con la ayuda de Dios. ¿Y a qué viene todo esto? Miren, hace un tiempo leí acerca de un proyecto, ¿sí?, que se realizó en un centro de estudios que trataba sobre el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? ¿Sí? Y es básicamente herramientas que las empresas, ¿sí?, o distintas instituciones desarrollan para poder lograr una mejor venta, o cómo llegar a tener una mejor venta o alcanzar los objetivos que yo me propongo. Para eso está también la publicidad y miles de factores más que hacen a todo este gran grupo de cosas que buscan un solo objetivo, y es generar mayores ganancias para aquellos que lo contratan. Pero el estudio, ¿sí?, se centraba en que las marcas se pueden llegar a identificar a través de los sentidos. ¿Sí? Un ejemplo clarísimo es: yo veo el logo de una marca o el nombre y sé a qué se refiere o qué es lo que me está vendiendo. Pero esto va mucho más allá. ¿Saben por qué? Porque decía este estudio en el libro que el olor, ¿sí?, es especialmente poderoso para asociar productos y emociones. Entonces quizás le habrá pasado a ustedes que van por algún lugar y sienten, como les decía recién, quizás un perfume, y al olerlo lo lleva a recordar a alguien especial, quizás a ustedes porque era algo que usaban antes, infinidad de cosas. Para aquellos que consumimos películas de Disney o películas infantiles por gusto o por obligación, hay una película muy particular que se llama Ratatouille, no sé si la han sentido nombrar, pero en una parte de esta película uno de los protagonistas prueba un plato y el sabor, ¿sí?, que está en su paladar lo lleva directamente a su infancia, a un plato que le hacía su madre y era muy especial. Bueno, de eso más o menos trata este estudio, por resumirlo de alguna manera. Pero a lo que yo quiero ir es que nosotros podamos estar siendo identificados con Cristo. A lo que quiero apuntar hoy con el mensaje, y obviamente con la ayuda del Señor, como les decía, a que puedan identificarnos a nosotros, tener una identidad marcada en el Señor. Y para ello no vamos a ahondar mucho más en la introducción. Me gustaría que me acompañen allí en Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar en el capítulo 4. Es una historia muy conocida, ¿sí? El Señor había ascendido a los cielos hace poco. La iglesia estaba creciendo, la iglesia primitiva iba creciendo, grandes cosas se habían hecho, pero llega un momento muy particular.
la historia en la cual hoy nos vamos a centrar trata desde los versículos 1 al 21. No los vamos a leer todos, después los invito y los desafío a que puedan leerlo cada uno en sus casas. Y habla de la primera o una de las primeras persecuciones que el pueblo de Dios sufre. ¿Por qué? Por hablar, ¿sí? Y por obrar de acuerdo a lo que Jesús les había dicho. No sé si se acuerdan, valga la redundancia, que antes de que el Señor Jesús ascienda a los cielos le dice algo a los discípulos. ¿Se acuerdan? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estos discípulos lo estaban haciendo. Y nosotros los tenemos que hacer también, ¿sí? Y a causa de eso estaban sufriendo una persecución. Por eso, si nosotros leemos desde el versículo 1 al versículo 4, nos vamos a dar cuenta de que están hablando de Pedro y de Juan, y dicen, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Tremendo. Ahora, me gustaría que nos pongamos un poco en contexto de por qué se sucede esto. ¿Y saben qué pasa? Si nosotros leemos un capítulo atrás, nos vamos a dar cuenta de que todo comienza en un milagro que Pedro realiza a un hombre que estaba lisiado, en el capítulo 3, desde los versículos 1 al 6. Cuando Pedro dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿sí? Y ahí es donde comienza todo. Y me imagino que tal es el impacto del mensaje de esta persona. Ustedes fíjense que ahí en el versículo 4 menciona que los hombres eran como 5.000. Por eso es que le decía que tal es el impacto de este mensaje que causa un gran revuelo, ¿sí? Por eso es que llegan la guardia del templo, el jefe de la guardia del templo, los sacerdotes y los saduceos. Y acá me gustaría detenerme y hacerles un comentario, abrir paréntesis, como se dice. Y cuando hablamos de los saduceos, tenemos que tener en cuenta que estas personas tenían dos características muy particulares. Eran personas que tenían mucha influencia, poderosas, ricas, pero sobre todas las cosas, y si leen los versículos se van a dar cuenta de que en primer lugar no creían en la resurrección de los muertos, pero sobre todas las cosas también buscaban mantener, ¿sí?, sus relaciones con el Imperio Romano de la mejor manera, cosa de que no se arme revuelo, no pase ninguna cosa, esté todo tranquilo, para evitar algún tipo de conflicto. Pero llevándolo un poco a nuestra vida, pensaba en que muchas veces nosotros también nos vamos a encontrar o nos van a poner trabas o impedimentos de parte del enemigo. Va a haber momentos en los cuales quizás la obra que estemos desarrollando sufrirá algunas cuestiones en las que nosotros quizás no encontremos la forma de encontrar alguna explicación, ¿sí? Y tenemos que saber, como dice su palabra también, que nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, ¿sí?, sino que va mucho más allá. Y es por eso que creo que tenemos que hacer un alto, y cuando ocurra esto, entender, hermanos, que va a haber problemas, que va a haber dificultades, que quizás se nos van a poner trabas, pero nosotros estamos del lado de la victoria. ¿Por qué? Fíjense, porque aunque buscaban callar a Pedro y a Juan, termina el versículo, la segunda parte del versículo 4 dice: muchos de los que habían oído la palabra, y ahí empezamos, creyeron, ¿sí? Y el número de los varones era como 5.000. Hermanos,
nos pueden poner presos a nosotros, pero la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, no está presa, ¿sí? Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, a pesar de lo que habían hecho el jefe de la guardia y los saduceos con Pedro y con Juan. Era imposible meter presa a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, qué aliento que nos es para nosotros eso. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, en tiempos de confusión, tenemos que saber que el Señor nos está dando oportunidades para mostrarle y para contarles a los demás acerca de su amor. Y es maravilloso, ¿sí? La palabra de Dios no está presa. Pero ahora vamos a avanzar, ¿sí? Y si leemos los versículos del 7 al 10, le hacen una pregunta muy particular a los dos discípulos del Señor, ¿sí? Dice, en el versículo 7 termina diciendo, ¿en nombre de quién, ¿sí?, habéis hecho vosotros esto? Ahí están frente en el medio de todo el sumo sacerdote, de todos los escribas, de los fariseos. Me imagino quizás la presión que estaban sintiendo estos hombres o no, ¿sí? Si estaban jugando mucho, y les dicen, ¿en nombre de quién? ¿Por quién hacen ustedes? ¿A quién están representando? Tratemos de llevarlos, salvando las distancias, a nuestra época, ¿sí? Y hermanos, vivimos tiempos en donde quizás muchas veces se tergiversa esto, en donde Pedro, dice aquí, lleno del Espíritu Santo, y continúa su relato, menciona que siempre, todo lo que hacen es en nombre de Cristo, ¿sí? Pero yo lo veía desde otro punto de vista, con todo el temor del Señor. A estas personas le decían, ¿en nombre de quién han venido? ¿En nombre de quién hacen esto? ¿A causa de quién se suceden estos milagros? Y hermanos, hoy vivimos tiempos, y amigos, hoy vivimos tiempos en los cuales el nombre de Dios muchas veces no está presente, aún dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque buscamos la gloria personal en vez de la gloria de Dios. Porque busco mi reconocimiento en vez del reconocimiento de Dios. Porque me sirvo a mí antes que servir al Señor. Y qué error tan grande. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la gloria para el Señor. Porque busco una foto o una palmada en vez de humillarme delante del Padre. Y quizás me ha pasado que alguna vez he caído en eso. Quizás vos lo hiciste, No estoy juzgando, pero sí es un llamado de atención a que podamos centrar nuestra mirada en el único que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra y todo el honor, como siempre lo decimos, que es el Señor. ¿En nombre de quién estamos haciendo las cosas? ¿A quién estamos representando hoy? Y no solo con mi conducta, sino también con mi corazón, hermanos. Todo lo que hago, ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿Vivo yo en mi intimidad, cerrada la puerta de mi casa, y aún más yo solo, ¿sí?, representando al Señor como Él lo merece? Porque también, si vamos a otro pasaje de la Biblia, tenemos que decir que somos peregrinos y extranjeros. Somos embajadores en nombre de Cristo. Por eso es que la pregunta del título del mensaje empieza a tomar sentido. ¿A qué estoy oliendo? ¿Con quién me estoy identificando? ¿Sobre quién está puesta mi identidad o mis ojos? ¿A quién estoy observando? ¿El ejemplo de quién estoy siguiendo? Pero no solo vamos a hablar del motivo por el cual estos discípulos caen presos, sino que también quisiera ver las distintas reacciones que se sucede a raíz de esto, ¿sí? Porque, como les decía antes, Pedro asume un riesgo muy grande, muy grande, ¿sí?, al dar el discurso que dio. Léanlo después, por eso es que les decía que pueden leer todo el pasaje en detenimiento. Sin embargo, hermanos, el compromiso que él y ellos tenían con el Señor fue mucho más allá que su propia vida. ¿Por qué? Y acá quizás
toma sentido, más allá de que los momentos son diferentes, las palabras que el mismo Pedro dice en Lucas 22:33. Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, tengo acá 2 libros en mi biblioteca, se los he mencionado en otra oportunidad, que cuenta la historia de mártires a través de la historia, en donde están también los discípulos del Señor y otros más que son hasta contemporáneos nuestros. No le importaba su vida, ¿sí? Porque ellos querían dejar el nombre del Señor bien en alto. Porque ellos sabían a qué olían, hermanos. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos y con sus desaciertos, hermanos. El compromiso de ellos con la causa era total, absoluto. Y eso es a lo que me gustaría apuntar yo también. Pero si avanzamos y vamos allí al versículo 13, vamos a ver que las reacciones que produce lo que ellos hablan sobre los demás, pasa algo muy particular y es su condición. ¿Por qué? Es un versículo muy conocido, dice que eran hombres sin letra y del vulgo. Y acá no vamos a entrar en detalle, pero tenemos que hablar y mencionar que esto es netamente una alusión a su formación académica y a sus conocimientos. Varios comentarios hablan que podría hacerse una definición sobre que apuntaban a su calificación profesional, ¿sí? A que eran o no aptos. Y muchas veces también nosotros nos rotulamos en cuanto al servicio en el Señor. O quizás cometemos el error de rotular a otros. Ah, pero vos sos esto, ¿cómo vas a hacer lo otro? Si vos sos así, ¿cómo vas a estar en un lugar para hacerlo aquello? Hermanos, díganme en qué lugar de la Biblia el Señor pone un rótulo a una persona. Y por ese rótulo se limitaba a hacer algo. Hermano, en ningún lugar de la Biblia figura eso. El Señor nunca tuvo actitudes así. Cosa de que puede suceder en los hombres. Nosotros estamos a la orden del día para rotular o para poner etiquetas y demás. Pero la reacción que produce, ¿sí?, el denuedo, la palabra literal que estas personas mencionan acerca de ellos dos, es tremendamente sorprendente en cuanto a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos aptos para el servicio a Dios. Quizás no desde un púlpito, y lo hemos hablado, no recuerdo si con algunos hermanos de la iglesia. ¿Por qué el único servicio al Señor tiene que ser desde frente al púlpito? Hermanos, Dios te dio dones, Dios te dio talentos para que los pongas a su servicio. Algunos son desde el frente, otros no. Pero el Señor los ve a todos igual, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque todos somos útiles ante los ojos del Señor. ¿Sí? Y eso es espectacular. Pero no solo nosotros vemos las reacciones. Nosotros no solo vemos su condición o la condición que los demás veían de ellos, sino que hay algo maravilloso. Lo tengo subrayado en mi Biblia. Hasta estoy en duda, tendría que chequear, pero he hablado de esto. Es el reconocimiento que les dan a ellos. ¿Por qué? Versículo 13 al final dice: y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren, les cuento el final de la historia, de la película. Los estalqueo, como se dice. Spoilear, perdón. Esto es el final. A esto tenemos que oler. Esto tienen que decir de nosotros. Esto tienen que ver en mí y esto tienen que ver en vos. Reconocer que estamos cerca de Jesús. No hay satisfacción más grande para un cristiano que puedan decir esto de él o de ella. El reconocimiento, hermanos.
es la satisfacción que cuando los demás ven en el Señor a través de nuestra vida. Pero el gran desafío que tenemos nosotros es que esto se pueda mantener, que esto no sufra variaciones, ¿sí? A veces pienso yo que es, permítanme, a lo que todos deberíamos apostar, a lo que todos deberíamos apuntar como cristianos. Y es a que nos reconozcan porque estamos con Jesús. Lo último que quisiera hablar. Hablamos del motivo, hablamos de las reacciones, pero también me gustaría que podamos hablar de las decisiones, ¿sí? Ya terminando el pasaje, dice que les amenazan, los sueltan, pero los amenazan para que dejen de hablar, para que dejen de hacer lo que venían haciendo. Y hay algo que se da en el versículo 14, que ellos se miran, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, todos, y veían a la persona que caminaba, veían a todos los que habían creído, veían a estas personas su convicción, su entereza, su denuedo, como dice también en la palabra. Y hay un dicho que dice: a las pruebas me remito. Y las pruebas daban que todo lo que ellos decían era verdad. Pero igualmente, para que esto no avance, ¿sí?, o no crezca, buscan alguna salida, y es la amenaza. Y allí vemos en el versículo 18, le dicen: y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, maravilloso. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. ¿Sí? Y fíjense cómo termina. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermanos, hay algo especial con lo que quisiera cerrar. Y es que las fuertes convicciones forman cristianos sólidos. Cuanto más firme esté yo sobre la roca, menos me van a poder tambalear. Cuanto más fuerte sea mi convicción, más sólida va a ser mi fe. No había ningún tipo de chance de que Pedro, de que Juan, de que los discípulos que el Señor había dejado cuando ascendió, de que aquellos quizás primeros cristianos podrían verse intimidados ante esa amenaza. En este particular, obviamente, para ellos dos. Pero si seguimos recorriendo, ¿sí?, y leemos en Hechos, dice: el Señor añadía cada día más a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque ellos se la jugaban, y después saltamos a lo que fue la vida y la obra de Pablo y todo su legado. Y hermanos, si indefectiblemente llegamos hasta hoy, hasta esta época en donde estamos nosotros, en donde somos los protagonistas, ¿sí? Pero, ¿por qué ellos no se veían amedrentados? Porque ellos no podían dejar de decir lo que han visto y lo que han oído, por una sola y simple razón. Lo que decía Pablo en 1 Corintios 9:16, ¿se acuerdan? Si hay alguien memorioso ahí, si no se los digo. Dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y termina diciendo el apóstol: ay de mí si no anuncio el evangelio. Hermanos, ellos lo veían como un privilegio. Ellos se sentían beneficiados de poder oler a Jesús.
Ellos querían, hermanos, jugársela por el Señor, y discúlpenme el término que utilicé. El desenlace de esta historia es realmente maravilloso, porque no solo triunfa la honestidad de los discípulos que nada habían hecho, ¿sí?, que estaban en total libertad. Es más, habían sanado a una persona que, si leen la historia allí en Hechos 3, también tenía un contexto detrás, y es maravilloso ver el obrar de Dios. Pero en lo que me quiero detener para ya finalizar es lo que termina diciendo el versículo 21. Una vez que lo sueltan, ¿sí?, dice que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Vimos un punto arriba acerca de en nombre de quién hacemos las cosas, ¿no? Acerca de quién se lleva el crédito o el reconocimiento frente en las cosas que hacemos. Fíjense, cuando uno hace las cosas para el Señor y por el Señor, la gloria va solo a Él, al único que es digno de recibirla. Hay tiempos, y en esto, si hablamos de identidad, si hablamos de involucrarnos en la causa del Evangelio, quizás nos sintamos solos, quizás haya momentos en donde los resultados que buscamos y que queremos no son los deseados. Pero termino con un texto que es el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te va a sustentar. No dejará para siempre caído el justo. Hermanos, pueden haber pruebas, dificultades, cargas pesadas o difíciles de llevar, pero hay algo que nunca tenemos que dejar pasar, y es que Él está con nosotros. Él no nos va a dejar. Una frase de una canción, dice Santiago Benavides, un autor que estoy escuchando bastante seguido: si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de Dios. Una frase para pensar, hermanos, y una pregunta que les hice al principio y se la vuelvo a hacer, me la vuelvo a hacer. ¿A qué estamos oliendo? Si cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, nos estaremos volviendo a encontrar el próximo domingo. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Si es la primera vez, deseamos que Dios te bendiga, quisiéramos conocer de vos, ponete en contacto con nosotros. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Él te ama, como lo hemos reconocido y vivenciado cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, y si Él lo permite, nos vemos el próximo domingo.